El billonario que encuentra a su exsirvienta dormida en el aeropuerto. Lo que hizo es brutal. Era una noche fría y oscura en el aeropuerto, el tipo de noche que se siente extraña, casi mágica. Entre los murmullos de los viajeros cansados y el sonido lejano de las maletas rodando, un grito ahogado resonó en el aire. Era el billonario, Ricardo de la Fuente, un hombre cuyos brazos llevaban millones en dólares, pero cuya vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras se ajustaba la chaqueta de su diseñador, algo lo detuvo en seco. En una esquina, sobre un banco, encontró a Susana, su exsirvienta, en un profundo sueño. El brillo de su cabello desgastado brillaba bajo la luz fluorescente, pero su expresión, ahogada entre sueños, era de pura desesperación. Ricardo se acercó, su pecho apretándose con una mezcla de sorpresa y nostalgia. No la había visto en años. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué hacía ella aquí, sola, en este lugar infernal? Recordaba cuando ella cuidaba de su hogar, su familia, su vida entera. Susana, que fue más que una simple sirvienta, fue su confidente en tiempos oscuros. Las preguntas se agolpaban en su mente como un enjambre de abejas. ¿Qué la había llevado hasta este punto? ¿Por qué no había llamado? ¿Por qué estaba durmiendo en un banco, despreciando su dignidad en un lugar tan frío? La atmósfera se tornó pesada. La vista de Susana lo desarmaba. A su alrededor, otros pasajeros comenzaron a murmurar, miradas curiosas volando como flechas. Algunos incluso fruncieron el ceño, la desdicha les generaba dolor ajeno. La situación era digna de un drama, una escena de una película de horror donde la esperanza es un susurro lejano. Ricardo se arrodilló al lado de ella, casi temiendo despertar a una fantasía. Al tocar su hombro, una imagen de su infancia le atravesó la mente, un viaje en tren, risas al borde del abismo, promesas de futuro. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ricardo sintió un nudo en la garganta, una mezcla de preocupación y rabia. ¿Qué le había pasado? Cuando finalmente despertó, los ojos de Susana se encontraron con los de él, llenos de un destello de reconocimiento y dolor. La pregunta salió de sus labios casi sin querer, su voz temblando. ¿Por qué estás aquí, Susana? ¿Qué ha sido de tu vida? Miras curiosas, murmullos de asombro, una expectación palpable llenaba el aire. Ella tomó aire, pero sus ojos revelaron un secreto profundo, uno que estaba a punto de cambiar la vida de ambos para siempre. Susana parpadeó varias veces, tratando de despejar la confusión en su mente. La voz de Ricardo, ese eco familiar que había sido un refugio en tiempos difíciles, la devolvió a la aterradora realidad. En ese momento, el olor a café y el ruido del aeropuerto parecían distorsionarse, como si el mundo entero hubiera apartado su mirada para dejar espacio a un reencuentro que prometía ser explosivo. Ricardo pronunció su nombre con un hilo de voz, como si estuviera invocando un fantasma. Sus pensamientos se agolpaban. La última vez que lo vio, todo su mundo se derrumbó. Las lágrimas que contuvo por años amenazaban con brotar. Se limpió la cara rápidamente, intentando borrar la emoción que la abría en dos. ¿Por qué estás en este lugar? Su pregunta salió cargada de angustia. Miradas de curiosidad los envolvían, murmullos que cortaban el aire. Ricardo sintió que su propio corazón se desgarraba al ver el dolor reflejado en los ojos de Susana. La impotencia lo invadió. Tantas veces había pensado en ella, en cómo había desaparecido de su vida, y ahora, aquí estaba. No puedo dejarte aquí, Susana. ¿Qué ha pasado? Te ayudaré, le dijo, su voz firme, como si fuera capaz de desvanecer toda penuria con esas palabras. Ella lo miró, su expresión cambiando de sorpresa a una mezcla de miedo y gratitud. Ricardo, no sé si esto es real. No puedes ayudar a alguien como yo. ¿A alguien como tú?, replicó él, con incredulidad.
Eres más que eso. Siempre lo has sido. Pero las sombras de su pasado estaban marcadas en su piel, en sus manos temblorosas. Era evidente que había cargado con un peso imposible de liberar. De pronto, un estruendo hizo eco por el aeropuerto, interrumpiendo la tensión del momento. Un grupo de hombres trajeados, con aires de autoridad, comenzaba a acercarse. Sus miradas, frías y calculadoras, se fijaron también en Susana. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Debemos irnos», dijo, tomando el brazo de Susana con suavidad, pero firmeza. Ella vacilaba, y su cuerpo se tensaba como si la sombra de esos hombres la amenazara. «No te preocupes, Ricardo». «Ellos son», empezó a decir, pero no pudo terminar. La puerta de la zona de embarque se abrió con un golpe y en ese instante, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Clara, la madre de Ricardo, con el rostro ceniciento, como una aparición. «Ricardo, no la toques», gritó Clara, un descontrol pánico marcado en su voz. El corazón de Ricardo se detuvo en seco. ¿Qué significaba eso? Su madre, tan protectora, había desbordado una forma de miedo que lo llenó de inquietud. La presión aumentaba mientras Ricardo dividía su atención entre Susana y su madre, sintiendo la carga emocional de la situación desbordarse. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, su voz entrecortada. Pero una respuesta nunca llegó. En su lugar, un lujoso automóvil negro se detuvo frente a ellos y el conductor bajó la ventanilla, revelando una sonrisa siniestra. «Suban, por favor». «Nos esperan». Ricardo sintió que la noche se oscurecía más y su corazón latía fuerte, como un tambor en un desfile donde el peligro acechaba en cada esquina. Susana lo miró con desespero, y ese instante se volvió un precipicio del que no podría retroceder. «¿Confías en mí?», preguntó él, sintiendo como la vida de ambos dependía de esa decisión. «Siempre lo hice», respondió ella, y esa frágil promesa entrelazó sus destinos a la vez que el automóvil aguardaba, ominoso, frente a ellos. La oscuridad los envolvía a medida que se acercaban al futuro, incierto y aterrador. «Solo suban», insistió el conductor, un brillo en sus ojos que inspiraba más miedo que confianza. Con un último vistazo entre ellos, y sin más tiempo que perder, Ricardo tomó la mano de Susana y se adentraron en el auto. La puerta se cerró pesadamente tras ellos, como si el destino hubiera decidido sellar su camino en ese momento. Mientras el motor rugía a su alrededor, Ricardo sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba y la revelación de secretos aún por descubrir amenazaba con desatar un caos sin precedentes. ¿Qué iba a pasar con Susana y qué papel jugaba su madre en todo esto? La incógnita lo carcomía. En ese instante, se dio cuenta de que este encuentro no era más que la punta del iceberg. ¿Qué más ocultaba el pasado? Y lo más importante, ¿podrían ambos encontrar la paz antes de que los demonios del ayer los devoraran por completo? El automóvil se deslizó por las calles de la ciudad, dejando atrás el bullicio del aeropuerto. Dentro, el aire se llenó de tensión, como si cada uno de los pasajeros inhalara el miedo y la incertidumbre. Ricardo miraba de reojo a Susana, su mano aún aferrada a la de ella, como si su contacto pudiera proporcionar alguna clase de protección mágica. «Ricardo, ¿quiénes son esos hombres?». Susana rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Sus ojos, grandes y llenos de preocupación, no dejaban de escanear el entorno, buscando entender por qué su mundo se había vuelto de cabeza. «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo», contestó él, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándolo. Clara, su madre, había desaparecido fuera de su vista. La imagen de su rostro pálido le daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué había actuado así? Sus palabras resonaban en su mente: «No la toques». El coche se detuvo de repente, sacándolo de su ensueño. El conductor se giró y, con un gesto brusco, les indicó que salieran. Ricardo y Susana intercambiaron miradas llenas de confusión y miedo. «No hay vuelta atrás», murmuró él, antes de abrir la puerta y hacer un esfuerzo por mantener la calma. Al salir, se encontraron en un callejón oscuro, iluminado solo por un par de bombillos parpadeantes que colgaban de un edificio derruido. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos ocultos. «¿Dónde estamos?», preguntó Susana, su voz temblando.
No tengo ni idea, pero tenemos que encontrar respuestas, rápido, respondió Ricardo, al notar que un grupo de figuras se acercaba lentamente hacia ellos. Sus corazones se aceleraron. Eran los hombres trajeados del aeropuerto. El hombre con la sonrisa siniestra lideraba el grupo. Se detuvo frente a ellos, sus ojos fijos en Susana. «Volviste, qué interesante», dijo el hombre, su tono despreciativo cargado de insinuaciones. La vulnerabilidad de Susana, su temor palpable, lo divertía. Ricardo frunció el ceño, colocándose en una posición defensiva frente a ella. «¿Qué quieren?», preguntó con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Qué relación tendría ese hombre con Susana? Ella es más importante de lo que imaginas. Y tú, solo un estorbo. Déjala ir, dijo el hombre, su mirada despectiva desnudando intenciones ocultas. Ricardo sintió arder su sangre. No podía dejar que la historia de ella se repitiera. «No la toquen», gritó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. En un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Como un trueno, uno de los hombres se movió hacia él. Sin pensarlo, Ricardo se interpuso entre Susana y el atacante, sabiendo que protegerla era lo único que contaba en ese momento. El choque fue brutal. Ricardo sintió una ráfaga de dolor recorrer su cuerpo mientras caía al suelo. Susana lanzó un grito ahogado, sus ojos desbordados de terror. «Ricardo». Con un esfuerzo, se levantó rápidamente, pero no antes de que pudiera escuchar la risa burlona del hombre que había comenzado todo. «No sabías en qué te metías», murmuró mientras observaba la lucha que estaba por venir. Ricardo se volvió hacia Susana, y al notar sus lágrimas, su pecho se apretó. «No te preocupes, no dejaré que te hagan daño», le aseguró con una voz temblorosa pero decidida. De repente, un estruendo resonó a lo lejos. Una explosión superó sus temores y lo llevó a visualizar el peligro que acechaba por todos lados. Las luces de las sirenas comenzaron a iluminar el callejón, reflejándose en las miradas incrédulas de los hombres trajeados. «No contábamos con esto», murmuró uno de ellos, y en ese instante se dieron cuenta de que la situación se había tornado más peligrosa de lo que habían previsto. «¡Corre!», gritó Ricardo, tomando una vez más la mano de Susana. Sin pensarlo, se adentraron en el laberinto de calles oscuras, el eco de las sirenas resonando a sus espaldas, como un faro de advertencia. Ahora no solo debían enfrentar el pasado, sino también un presente lleno de peligros. ¿Lograrían escapar de los hombres que los perseguían? ¿Y qué otros secretos estaban a punto de descubrir sobre el pasado de Susana y su propio legado familiar? Mientras corrían, Ricardo sintió que el tiempo se aceleraba. Cada paso lo acercaba más a desenterrar lo que había quedado enterrado en las sombras. Tenía que llegar a la verdad no solo por él, sino por Susana. La noche aún era joven, y la batalla apenas comenzaba. El aire en el callejón era denso y frío, llenándose de sonidos lejanos y gritos que se convertían en un eco desesperante. Ricardo y Susana no se atrevieron a mirar atrás, empujados por una mezcla de miedo y adrenalina. Sus pasos resonaban en el asfalto mientras se adentraban más en la oscuridad, cada esquina parecía un nuevo desafío, una nueva trampa. «¿Dónde vamos?», Susana preguntó, entre jadeos. El pánico en su voz podía rasgar el aire. «No lo sé, solo corre. Debemos alejarnos de ellos». Ricardo estaba perdiendo el control de la situación. En su mente, su madre seguía susurrando advertencias. ¿Qué había hecho Clara que atrajo la atención de hombres tan peligrosos? Al girar una esquina, se encontraron con un grupo de personas, haciendo fila para entrar a un bar. Ricardo notó que sus miradas se posaban en ellos con curiosidad. «¿Te das cuenta? No podemos quedarnos aquí». Susana lo jaló, su mano aún entrelazada con la de él, un hilo de esperanza en medio del caos. Dando un paso adicional, el clamor del bar se volvió inconfundible. Algo dentro de Ricardo le decía que no debían separarse de esa masa. Tal vez había alguien que podría ayudarles, y por lo menos, momentos de distracción para escapar. Sin esperar más, se adentraron en el lugar. El ambiente era cálido y animado, pero el sonido de las risas y la música se sentía distante. Al cruzar la puerta, Ricardo sintió que podían mezclarse con los clientes, camuflaje perfecto para ocultarse.
Sin embargo, Susana lo miró con una pizca de duda. ¿Y si nos encuentran aquí? Mientras tanto, a lo lejos, la mirada de ese hombre del aeropuerto parecía fija en ellos. La sonrisa burlona se había transformado en una mueca de furia. «Sabemos que están aquí», dijo, y su voz resonó como un filme espeluznante que helaba la sangre. «Estamos atrapados», exclamó Susana, y su voz se quebró entre la multitud. «No, no lo estamos», respondió Ricardo, sintiendo nuevamente la necesidad de ser su escudo. Miró a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en una salida trasera, cuidada solo por un par de bandidos que charlaban despreocupados. La idea de salir por allí así, solo para resultar atrapados otra vez, originó un nudo en su estómago. «Escucha, Susana, cuando te diga, vamos a salir de aquí. Hay una salida por atrás, pero necesito que me confíes en todo momento». Él podía sentir su propio corazón latiendo con fuerza, al igual que el de ella. La mirada de Susana era la única cosa que lo mantenía enfocado en la misión que tenía entre manos. En la promesa de no dejarla ir, los hombres trajeados entraron al bar como sombras amenazantes, buscando entre la multitud. La tensión era palpable, Ricardo podía oír susurros, nerviosismo entre los clientes. «No querrán herir a alguien aquí, ¿verdad?», pensó, presa del horror ante la posibilidad de que la atmósfera festiva se convirtiera en un campo de batalla. De pronto, un grito desgarrador resonó en el fondo. «¡Háyalos!». La voz de aquel hombre rebotó en sus oídos. La multitud se dispersó en cuestión de segundos y el caos reinó en el lugar, mientras las luces parpadeaban por el impacto de la tensión. Los bandidos en la salida trasera levantaron la vista, y Ricardo sintió como su corazón se detenía. «¡Ahora!», ordenó. Tomando la mano de Susana con firmeza, se lanzaron hacia la salida, cruzando el umbral justo cuando los hombres comenzaron a maniobrar en su dirección. Una oleada de terror lo abrumó cuando sintió la presión de las manos que buscaban atraparlos, pero estaban en movimiento, impulsados por el deseo de escapar. Sin embargo, el susurro de la verdad comenzaba a robarle fuerzas. ¿Qué descubrirían de Clara? ¿Por qué Susana era tan importante para esos tipos? El aire estaba cargado de preguntas, y Ricardo sabía que cada segundo contaba. Zafándose de la multitud en caos, se adentraron en la noche, su libertad aún colgando de un hilo. ¿A dónde vamos ahora? Susana jadeaba, sus ojos reflejaban preocupación y determinación a la vez. Necesitamos hablar con alguien que sepa. Ricardo se detuvo de golpe. Delante de ellos, con su mirada helada, un viejo conocido se acercaba, y el terror llenó el corazón de Ricardo al reconocerlo. «Te he estado buscando, Ricardo. Sabía que llegarías aquí». Las palabras salieron de la boca de un ex amigo, un hombre cuyo pasado lo unía a un mundo que nunca había querido dejar atrás. La sombra de un secreto aterrador se cernía sobre ellos. La noche no había terminado, y lo que vendría podría ser aún más oscuro. El viejo conocido, con su cabello oscuro y una sonrisa torcida que no prometía nada bueno, se acercó más, cubriendo el espacio entre ellos con cada paso como un depredador ante su presa. Ricardo sintió que la piel se le helaba mientras su mente corría en círculos, tratando de encontrar una salida, una respuesta, algo que lo librara de la inminente confrontación. «¿Qué quieres, Daniel?». La voz de Ricardo sonó más firme de lo que él mismo se sentía. Susana, a su lado, apretó su mano, como si buscara fortaleza en él. «¿Qué quiero?». «Todo lo que sabes, todo lo que oculta tu amiguita. Clara ha hecho las cosas difíciles, y tú solo estás levantando más polvo». La risa de Daniel era burlona, una melodía cruel que resonó con eco en el callejón desierto. «Clara no tiene nada que ver con esto». Ricardo retó, intentando contener la rabia que pulsaba bajo su piel. La incertidumbre se transformaba rápidamente en miedo. La mención de Clara no era solo un recordatorio de lo que habían dejado atrás, sino una amenaza velada de que su pasado aún podía perseguirlos. «Ah, pero sí lo tiene. Ella es la razón de por qué estoy aquí, y tú, amigo, acabas de hacer la parte más difícil. Has provocado el interés de personas que no están acostumbradas a que les digan que no». Daniel dio un paso más hacia ellos, su mirada fija en Susana hasta que Ricardo se interpuso como un escudo. «¿Qué se supone que debes hacer? ¿Asustarnos?».
No lograrás nada, gritó Ricardo, pero en su interior sabía que la afirmación sonaba vacía. La verdad apretaba como un puño, y el miedo a perder a Susana era más fuerte que el mismo terror a Daniel y su amenaza. El ex amigo no parecía afectado por la bravura de Ricardo. Es una pena que hayan corrido de esa manera. Tenía planes para ustedes, aunque ahora todo parece estar desmoronándose. Tal vez eso signifique que deberé hacer un acuerdo con mis jefes. No me miren así, solo estoy asumiendo mis responsabilidades. Déjanos en paz. Solo queremos salir de esto, imploró Susana, en un intento de romper la atmósfera tensa. Su voz era temblorosa, pero Ricardo podía ver en sus ojos que no estaba dispuesta a rendirse. Lo que hay que hacer no depende de mí. Mis asociados no toman decisiones a la ligera, y la situación ha cambiado. Lo que se te ofrece puede salvarte, Ricardo. Tu familia no debe saber de esto. La declaración cayó como una piedra. La conexión de Daniel con su familia era un recordatorio desgarrador de lo que había estado intentando escapar. ¿Qué sabes de mi familia? Ricardo apretó los dientes. Basta con que recuerdes que al final siempre están los que llevamos dentro. No me obligues a hacer más de lo que ya hice. Solo lo que se tiene que hacer. Daniel hizo un gesto, mientras un par de sombras emergían detrás de él, figuras imponentes cuyos rostros no mostraban ningún rastro de compasión. La adrenalina se disparó. La mirada entre Ricardo y Susana se hizo intensa, un diálogo silencioso lleno de determinación. No podían dejarse atrapar. Vamos, murmuró Ricardo, girando para correr, pero Daniel no se lo permitiría tan fácilmente. No, no se escapen. Esos son mis amigos, y ya están buscando. La desesperación de Daniel era palpable, pero también su deseo de control. Sus gritos se mezclaron con el eco de unos pasos acelerados. Ricardo y Susana se lanzaron a la calle, solo para chocar contra la niebla del mundo exterior. El aire era diferente, el vacío se sentía amenazante. Corrieron, sintiendo las sombras acechar tras ellos. Sin embargo, en algún lugar ya estaban escuchando. El misterioso chasquido de un celular resonó en el aire, y cuando miraron hacia atrás, vieron a Daniel sonriendo, sabiendo que había encadenado un peligro letal. Esto no ha terminado, Ricardo. Aún hay cuentas por saldar. Corre, Susana, gritó Ricardo, y juntos se adentraron más en la oscuridad, donde la noche podía ofrecerles un nuevo mundo de posibilidades o un camino hacia su condena. A medida que desaparecían entre los edificios, una idea aterradora lo golpeó. ¿Era realmente él pasado el que los acechaba, o había algo más? ¿Un protagonista que se estaba convirtiendo en enemigo entre sombras? Un resplandor en el horizonte relampagueó, iluminando lo desconocido, mientras la verdad latente empezaba a desvelarse. La respiración de Ricardo era entrecortada, el ritmo de sus pasos resonando en el eco del callejón. Las luces de la calle titilaban, parpadeando como un último suspiro antes de apagarse. Susana lo seguía de cerca, su mano aún aferrada a la de él con fuerza, un refugio emocional en medio de la tormenta. ¿Dónde nos escondemos?, murmuró ella, su voz temblando con un hilo de miedo. Los pasos detrás de ellos eran cada vez más cercanos, el sonido de la inminente caza pulsando como un tambor en sus oídos. Debemos llegar a la plaza del centro. Habrá gente, ruido, tal vez no se atrevan a actuar ahí, respondió Ricardo, impulsándose hacia adelante. Sin embargo, la oscuridad se cernía sobre ellos como un manto pesado, y cada sombra parecía moverse con vida propia, acechando en cada esquina. Al voltear una esquina, el murmullo de voces les llegó como un consuelo familiar. La plaza estaba iluminada con luces centelleantes y un grupo de personas charlaba animadamente. Ricardo se sintió un poco más seguro, como si la multitud pudiera ser un escudo contra los peligros que los acechaban. Pero una mirada furtiva sobre su hombro reveló las figuras de Daniel y sus amigos, que emergían de la penumbra como fantasmas en busca de venganza. El corazón de Ricardo latía desbocado. «¡Vamos!», exclamó al ver que la plaza estaba a pocos pasos. Pero cuando se hicieron camino entre la multitud, la sensación de seguridad se desvaneció al notar que las risas y los murmullos eran solo una frágil cortina que cubría su verdadero terror. «¿Qué haremos si nos encuentran aquí?»,
preguntó Susana, sus ojos buscando los de él con una mezcla de desesperación y determinación. Debemos distraerlos, sugirió Ricardo. Quizás, tal vez, puedo hacer que piensen que hemos desaparecido. Ella lo miró, una chispa de incredulidad cruzando su rostro. ¿Cómo? El ingenio de Ricardo comenzó a fluir. Fuegos artificiales, pensó, y su mente trazó un plan apresurado. En el centro de la plaza, un grupo de vendedores preparaba un pequeño espectáculo. Las luces brillantes se encendían, prometiendo distracción. Sí, eso podría funcionar. El cielo se iluminó con los colores del espectáculo. Mientras la multitud miraba hacia arriba, Ricardo aprovechó la oportunidad y tiró de Susana hacia un puesto cercano. Quedémonos aquí un momento. Hasta que pueda averiguar qué está pasando. Ambos se agacharon detrás de un carrito de helados, sintiendo el frío del metal, la tensión eléctrica bajo la piel. A través de la multitud, Ricardo contempló a Daniel y sus amigos, que se abrían paso con la furia de lobos hambrientos. El sudor le corría por la frente mientras pensaba en cómo podrían salir de esto. En medio de la confusión y el ruido, un grito desgarrador rompió la atmósfera festiva. «Los he encontrado. Están aquí». Era la voz de Daniel, resonando por encima de la multitud. El mundo de Ricardo se detuvo un instante. Antes de que pudo reaccionar, Daniel había dado con ellos. La mirada desafiante del ex amigo se encontró con la suya, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué haría ahora? «Susana, corre». Ricardo apretó su mano, la adrenalina llena de urgencia. Pero antes de que pudiera moverse, el sonido de pasos rápidos se acercó, arrastrándolos de nuevo a la realidad de su peligro. La multitud comenzaba a dispersarse, un mar de rostros aterrorizados ante la amenaza inminente. «No pueden escapar», gritó Daniel, mientras el caos se desataba. Cada segundo era valioso, y el miedo se entrelazaba con la determinación de proteger a Susana. Mientras Ricardo y Susana se zambullían en la multitud, un eco de risas burlonas resonó en el aire. «Esto no ha terminado». «Al final, siempre hay un precio que pagar», resonó la voz de Daniel. Las palabras flotaban ominosas, un recordatorio de que su lucha era solo el inicio de algo mucho más oscuro. Sin tiempo que perder, Ricardo sintió el peso del destino presionando sobre él. ¿Sería este el final de su libertad o el comienzo de una batalla aún más desesperada? La pregunta quedó en el aire. Mientras la noche continuaba adentrándose en un abismo incierto. El alboroto en la plaza se desató como una tormenta. La multitud que antes disfrutaba del espectáculo se convirtió en un océano frenético de gritos y empujones. Ricardo y Susana fueron arrastrados por la corriente, la adrenalina bombeando por sus venas como un torrente descontrolado. «Déjame pensarlo», gritó Ricardo, sintiendo como las manos temerosas de Susana se aferraban a su brazo. Los ojos de ella buscaban los suyos, llenos de miedo y determinación. Un empujón los separó momentáneamente, y en ese instante, Ricardo sintió el mundo desmoronarse. La multitud se convertía en un monstruo que se los tragaba, los rostros se difuminaban en un mar de pánico. «Susana», gritó, intentando vislumbrar su figura entre el caos. Finalmente, la vio. Luchando contra el torrente de personas, su rostro pálido lo miraba desde la lejanía, llena de desesperación. «Por aquí». Ricardo se abrió paso entre cuerpos, sus nervios estrujándose al ver que Daniel no se detenía. Lo seguía con ferocidad, sus amigos formando un muro de hostilidad a su alrededor. «Ricardo», llamó Daniel, su voz un grito de rabia que los demás ignoraban. El ambiente había cambiado. Pero Ricardo no podía permitir que el miedo se apoderara de él. De repente, recordó un viejo truco que su padre le había mostrado para salir de situaciones complicadas. Aprovechando el caos, tomó la mano de Susana y la llevó a un estrecho callejón que bordeaba la plaza. «Debemos escondernos un momento», dijo, todavía respirando con dificultad. La sombra del callejón ofrecía un momento de respiro, aunque el peligro continuaba al acecho. «¿Y si nos encuentran aquí?», susurró Susana, su voz apenas un eco asustado. Sus ojos brillaban con emoción contenida, como un faro en medio de la oscuridad. «Si nos encuentran, pelearé».
No dejaremos que nos atrapen, aseguró Ricardo, sintiendo la presión en su pecho aflojarse lentamente. Tenía que ser fuerte. Tenía que protegerla. De pronto, un ruido resonó de la plaza. Un estruendo de fuegos artificiales iluminó el cielo. Las luces estallaron en colores vibrantes, llenando el aire con un crujido que solo acentuaba el peligro. «Es un espectáculo, ahí están», murmuró Ricardo mientras su mente procesaba lo que estaba ocurriendo. Al ver a Daniel y a sus amigos distraídos por la explosión de luces, tomó una decisión arriesgada. «Es nuestra oportunidad», dijo. «Vamos». Ricardo arrastró a Susana hacia la salida del callejón, asegurándose de que nadie los estuviera vigilando. Mientras corrían, una ráfaga de risa burlona los siguió. Era Daniel, quien había vuelto a descubrir su rastro. «No se escapen. No terminará así». La voz resonaba en el aire como un eco aterrador, aumentando la presión en el pecho de Ricardo. Al llegar a la esquina de la calle, Ricardo miró hacia atrás. La figura de Daniel era un espectro acalorado, atrapado entre su deseo de venganza y la confusión del espectáculo. «¿Dónde iremos ahora?», preguntó Susana, que aún mantenía su mano unida a la de él. Como un clavo del que no podía desprenderse. Ricardo se detuvo un momento, le costaba pensar. El estallido de luces, la huida por el callejón, el rugido de la multitud. Todo lo que había surgido a su alrededor era un laberinto que parecía girar sin control. «Necesitamos un lugar seguro». «No podemos quedarnos aquí», dijo, sintiendo que el tiempo se escapaba a medida que avanzaban. Una idea se formaba en su mente, una posibilidad arriesgada, pero que podría cambiarlo todo. «Hay una antigua casa de campo que pertenece a mis abuelos. Estaba vacía, deberíamos intentar llegar allí», propuso, pero antes de que pudiera decidir el camino a seguir, una sombra lo cubrió. Una figura apareció de la oscuridad, sonriendo de manera inquietante. ¿Pensaron que podrían escapar tan fácil? Era un rostro familiar, pero retorcido por la animosidad. Uno de los amigos de Daniel, su mirada llena de malicia, se acercaba rápidamente. «Corren por sus vidas, pero no saben que el juego apenas comienza», dijo, con voz traicionera. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Cuánto más podían soportar? El pasado y el presente estaban entrelazándose de manera aterradora. ¿Y ahora, qué precio estaban dispuestos a pagar para escapar? Las palabras del adversario se desvanecieron, y Ricardo sintió como el terror se adueñaba de él de nuevo. ¿Podrían realmente encontrar un refugio? ¿O el final de su lucha sería más oscuro de lo que podían imaginar? Ricardo apretó la mano de Susana, su mirada fija en la figura que se acercaba como un lobo hambriento. El aire se llenó de tensión, y el sonido de la multitud se desvaneció a su alrededor. Todo lo que podía oír era el latido rápido de su corazón. «Ricardo, corre». Susana le apretó la mano, pero él se quedó inmóvil, contemplando a su enemigo y sintiendo cómo la confianza se deslizaba entre sus dedos como arena. Sin pensar, reaccionó con instinto. «Vamos, ahora». De un tirón, giró hacia el lado opuesto, arrastrando a Susana con él. Sabía que no podían dejar que los atraparan, pero la imagen del amigo de Daniel, con su sonrisa burlona, se incrustaba en su mente. Al correr, saltaron sobre un par de cajas que parecían abandonadas, pero el ruido alertó a otros en la plaza. Gritos y murmullos comenzaron a crecer nuevamente. Ricardo miró hacia atrás y vio a la figura difusa que los seguía, cada vez más cerca. No podía permitir que lo atraparan. No podía dejar que le hicieran daño a Susana. «Ahí, vamos por esa calle», gritó, señalando un giro hacia una calle desierta que parecía conducir fuera del alcance de la multitud. La oscuridad apenas los abrazó al entrar, y pronto se sintieron completamente solos. Todo el estruendo de la plaza se desvaneció en un eco lejano. «¿Estás bien?», le preguntó Ricardo en un susurro, respirando con dificultad. Susana lo miró con los ojos desgastados por el miedo, pero con una chispa de valor. «He estado mejor, pero estoy contigo», respondió, su voz firme a pesar de todo. La calle estaba desierta, y la sensación de soledad se hizo palpable. Ricardo y Susana avanzaban rápidamente, cada paso resonando en el silencio. Todo lo que había escuchado, los gritos lejanos y las risas burlonas, se convirtió en un eco distante.
Estaban a salvo por ahora, pero sabían que la calma nunca duraba. ¿Dónde está tu abuelo?, preguntó Susana, tratando de cambiar la tensión por una conversación entre murmullos. Cuando era niño, pasamos mucho tiempo en su casa. He estado ahí recientemente, dijo Ricardo, recordando la cabaña de madera, con su jardín salvaje y la sombra de los gigantescos árboles. Era un lugar que había sido su refugio, un ícono de felicidad en tiempos turbulentos. Pero no puedo asegurar que no haya nadie allí, añadió, su voz temblando levemente. Espero que no nos estén buscando allí, dijo Susana, el temor reflejándose en su rostro. Ricardo sintió una punzada de culpa. Había tomado la decisión de ir a ese lugar sin pensar adecuadamente en las consecuencias. La alarma en sus ojos se intensificaba, y él no deseaba sumarle más pesares a su partida. No quería que la inseguridad la hiciera dudar de él. Al final de la calle, un giro llevó el camino a un pequeño parque que conocía bien. El lugar estaba cubierto de hojas crujientes y sombras profundas, un escondite ideal. Mientras se acercaban, se dio cuenta de que necesitaban un respiro. Aquí, escondámonos detrás de esos árboles, sugirió, señalando un grupo de árboles de troncos gruesos. Se deslizaron entre ellos y se agacharon, tratando de controlar su respiración y observar el camino. Pero solo un instante fue necesario para que todo cambie. Una risa familiar, como un cuchillo en su pecho, rompió el silencio. Era Daniel, acompañado por un grupo de personas que, como un enjambre de avispas, se dispersaban detrás de ellos. ¿Dónde están? Sé que están aquí, gritó, su voz cargada de burla. Y en ese momento, Ricardo sintió que el tiempo se detenía. Su mente buscaba una salida, un movimiento, algo que hacer. Pero a su lado, Susana lo miraba, la preocupación invadiendo cada átomo de su ser. ¿Y si eso era un juego? Un juego de vida o muerte. Necesitamos movernos, dijo finalmente, sintiendo la presión de los ojos del grupo de Daniel acechando como sombras. Ricardo se puso de pie, agazapándose para no ser visto. La única salida era una carrera hacia la parcela de su infancia y hacia el peligro que cada vez se acercaba más. Pero entonces, antes de que pudieran hacer cualquier cosa, un grito resonó desde la dirección equivocada. ¡Ahí están! Ricardo sintió el mundo desmoronarse nuevamente, y su corazón latió con fuerza en su pecho. ¿Sería esta la última vez que corrían juntos? La adrenalina bombeaba en sus venas como un torrente descontrolado. Sin más dudas, comenzaron a correr hacia el oscuro sendero, lanzándose hacia lo desconocido. Sus pasos resonaban en la noche, mientras el eco de la risa burlona de Daniel se desvanecía. Pero mientras buscaban escapar, una sombra se deslizaba entre los árboles, observando cada movimiento. Era solo cuestión de tiempo antes de que el coloso del caos los atrapara. ¿Por qué siempre se sentían perseguidos? ¿Y si, tal vez, todo esto era solo el principio de algo mucho más desgarrador? Sus pasos resonaban en el sendero mientras el aire de la noche se llenaba de inquietud. Ricardo y Susana corrían con una desesperación que incrementaba con cada momento. Los gritos de Daniel y su grupo resonaban como ecos malignos en su mente, pero a su alrededor, el denso bosque ofrecía una oportunidad de escape. Inhalando con fuerza, Ricardo se dio cuenta de que ya no podían mirar atrás. «Seguimos por aquí», murmuró, señalando un desvío casi imperceptible que se desdibujaba entre la vegetación. Sin dudar, se adentraron en la oscuridad. El sendero se hizo más angosto, y en la penumbra, el frío comenzaba a calar sus huesos, un recordatorio brutal de la realidad que enfrentaban. ¿Y si no hay salida?, Susana preguntó, su voz apenas un susurro. Era un cuestionamiento que estaba en la mente de ambos, pero el temor de los que le seguían era más fuerte. «Hay que movernos». «Solo necesitamos llegar un poco más lejos», contestó Ricardo, ocultando su propia incertidumbre. Mientras atravesaban el denso follaje, una sensación de ser observados se instalaba en su pecho, como si los ojos del bosque los vigilaran. El sonido de pisadas se hacía cada vez más cercano. El grupo de Daniel parecía aferrarse a su rastro, y el aire se espesaba con la amenaza palpable de ser atrapados. Ricardo sintió que el tiempo se estiraba de una manera perturbadora. Cada segundo era un hilo del que podían colgar. «Debemos dividirnos», dijo Susana de repente. Sus palabras cayeron pesadas en el silencio.
Así tendríamos una oportunidad. No, no. Es peligroso. Ricardo se detuvo, el horror de perderla lo aterraba. Si no lo hacemos, vamos a ser atrapados. Confía en mí, este bosque es más grande de lo que parece. Estaba decidida, y en su mirada vio una mezcla de determinación y miedo que no podía ignorar. Un grito lejano rompió la noche, haciéndolos estremecerse. Con un temblor en la voz, Ricardo asintió. Está bien, pero te prometo que te encontraré, le dijo mientras se preparaba para el plan desesperado. Se separaron, y el frío se intensificó a medida que Ricardo avanzaba hacia un lado. Las sombras se alargaban y el silencio se llenó de su respiración acelerada. Cada crujido de las hojas bajo sus pies lo hacía saltar, y el miedo a ser descubierto lo empujaba a moverse más rápido. Los gritos de Susana comenzaron a desvanecerse en la lejanía, y el desespero lo devoraba. Fue entonces cuando llegó a un claro iluminado por la luna. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ofrecerle respuestas o seguridad. En ese instante, un brillo metálico atrapó su atención. Era una vieja navaja, cubierta de tierra, semioculta entre las raíces de un árbol caído. Sin pensar, la tomó, pero mientras lo hacía, un ruido extraño resonó detrás de él. Ricardo giró rápidamente, su corazón golpeando contra su pecho. Las sombras parecían moverse, y su cuerpo se tensó al recordar el eco de las risas burlonas de Daniel. «Ricardo», resonó una voz familiar. Era la voz de Susana. Pero no sonaba como ella, una carga de angustia estaba presente en su tono. Se giró hacia la dirección de su voz, pero la oscuridad no ofrecía respuestas. «Susana», gritó, siguiendo la dirección del sonido. El pánico comenzaba a consumirlo, y la navaja en su mano se sintió como su única protección. La voz de ella se convirtió en un grito desgarrador. Ricardo sintió que el terror lo paralizaba. Algo había cambiado en esa sombra del bosque, algo que ya no era solo Daniel. Susana volvió a llamar, corriendo hacia el eco de su grito, sintiendo cómo la oscuridad lo envolvía como un manto implacable. En su lucha interna entre el deseo de encontrarla y la urgencia de permanecer oculto, comprendió que enfrentarse a la oscuridad requeriría más que valentía. Una risa burlona surgió nuevamente entre los árboles, más cercana esta vez. Y algo oscuro se movía entre ellos. Ricardo sintió que el peligro que acechaba en la penumbra no era solo un amigo convertido en enemigo, sino algo mucho más siniestro. «Estamos en problemas», murmuró para sí mismo, anticipando lo que estaba a punto de desatarse. ¿Cuál sería el precio de salvar a Susana? La pregunta pesaba en el aire mientras corría. Ricardo no se detuvo. Sus pasos resonaban con fuerza en el camino, impulsado por el miedo a perder a Susana entre las sombras. La voz de ella aún vibraba en su mente, un eco desgarrador que lo empujaba hacia adelante. Al girar un árbol grueso, se encontró con una escena que lo heló por completo. Susana estaba atrapada, rodeada por los hombres de Daniel, como sombras tenebrosas que parecían disfrutar de su miedo. «Ricardo. Ayúdame». Su grito perforó el aire, y la expresión en su rostro lo llenó de pánico. El corazón de Ricardo se desbordó de angustia. Con la navaja en la mano, corrió hacia ella, pero una figura emergió del grupo, un rostro que no podía olvidar. Era Daniel, su ex amigo convertida en pesadilla. «No creí que fueras tan valiente, Ricardo», dijo entre risas burlonas, como si la miseria de ambos fuera un juego que él disfrutaba. «Déjala en paz». Ricardo gritó, el fuego de la rabia y el miedo alimentando su valentía. «Has cruzado la línea, Daniel». La tensión estaba en el aire, palpitante, como un resorte que a punto de romperse. Daniel sonrió, con su mirada oscura clavada en Susana. «¿Y qué harás al respecto? Tú solo eres un estorbo. Nunca debiste interferir». Con un movimiento despreciable, puso su mano en el brazo de Susana y ella se estremeció. Ricardo avanzó un paso. Las sombras de los hombres se hicieron más prominentes a su alrededor, expectantes. «No tienes idea de lo que estás provocando», dijo, sintiendo cómo su pecho se apretaba con la necesidad de proteger a Susana. En ese instante, supo que no podía retroceder. ¿Provocar? Esto es solo el comienzo.
Tal vez debería enseñarte lo que sucede a quienes cruzan el camino incorrecto, respondió Daniel. Su tono amenazante y sarcástico, una chispa de determinación brilló en los ojos de Susana. Ricardo, no lo hagas, susurró, terriblemente asustada, pero su voz contenía una fortaleza que no había visto en años. Cállate, ordenó Daniel, apretando más el brazo de Susana. Tu tiempo se ha acabado. Fue como si el mundo se detuviera. Ricardo visualizó las posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Suéltala, gritó, lanzándose hacia ellos con la navaja en alto. La desesperación borró cualquier duda, él debía actuar, pero Daniel era ágil. Desvió el ataque con facilidad, la navaja raspando el aire a su lado. Veamos qué tan lejos llegas, dijo, riendo mientras empujaba a Susana hacia atrás. Su cuerpo se levantó como un resorte y aquellos hombres desataron su furia. Ricardo sintió el peso de una carga abrumadora, no solo luchaba por Susana, sino también por sus propios demonios. Siempre fuiste un perdedor, Ricardo. Pero hoy, esto acaba, Daniel prosiguió. La velocidad aumentaba entre ellos. Ricardo continuaba al frente, pero se dio cuenta de que apenas podía vislumbrar una salida. Tenía que actuar rápido o todo acabaría en tragedia. Mientras esquivaba un golpe, Ricardo dejó caer la navaja, y los gritos de Susana se intensificaban. «Ricardo, por favor». «Dámelo todo, amigo», le dijo Daniel, acercándose con intenciones traicioneras. Pero Ricardo estaba decidido a luchar, su determinación tomaba forma. Los hombres de Daniel se acercaron, pero, en ese instante, algo cambió. Él recordó el pasado y su verdadero tesoro, no eran los millones que había ganado, sino la amistad, la lealtad y el amor que habían construidas con Susana. Era lo único que importaba. La imagen de sus años juntos, brincando por las calles y risas compartidas, le dio una fuerza casi sobrenatural. «Nunca me rendiré», gritó, dejando escapar una energía increíble. Avanzó hacia Daniel y, con un golpe certero, lo empujó hacia un lado. Un estruendo resonó cuando el hombre cayó al suelo, sorprendido por la ferocidad del impulso. «Corre, Susana», bramó mientras se giraba, listo para enfrentar lo que se avecinaba. Calando la fuerza de su determinación contra el grupo de hombres, ella, aprovechando el momento, le lanzó una mirada llena de gratitud y libertad. Corrió hacia él, entrelazando sus manos en un último gesto de fe. «Juntos, Ricardo». «Juntos», dijo él, sintiendo que esa palabra era la llave de su victoria. La navaja brilló en el suelo, reflejando la luz de la luna. Ella lo tomó y, arma en mano, estaban listos. Los hombres empezaron a acercarse, pero la combinación de su confianza encendida y el deseo de cerrar ciclos antiguos se convirtió en una sinfonía de valentía. «¡Atrás!». Parecía sonar en desafío mientras avanzaban unidos en dirección a la oscuridad que los había perseguido durante demasiado tiempo. Sería una lucha a muerte, pero en sus corazones había una certeza: no lucharían solos. Con un último empujón, el futuro se desdobló ante ellos. Saltaron hacia la libre oscuridad, a un mundo sin sombras. Un nuevo amanecer podía esperarlos más allá. Un grito resonó en la noche, anunciando la inevitable lucha. Pero esta vez, en lugar de pánico, llevaba consigo la fuerza de su conexión. Juntos, habían enfrentado tantos desafíos. Lo que estaba por venir, enfrentarían uno al lado del otro, sabiendo que el verdadero tesoro estaba en su unión y en la vida que todavía tenían por vivir. Finalmente, la noche fue testigo de su valía y la promesa de un nuevo amanecer. ¿Cuál será el destino de Ricardo y Susana? ¿Lograrán escapar de la oscuridad que los persigue? Si quieres saber más sobre su increíble viaje, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo para que juntos descubran lo que les depara el futuro. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y si te impactó esta historia, compártela instantáneamente con al menos 5 amigos que tienen que escuchar este emocionante final. No esperes ni un segundo más para compartir.